Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la carrera Procesos Industriales Agroautomotriz. Vamos a presentar el tema medición del trabajo de la materia Métodos y Sistemas del Trabajo. Nuestros integrantes están conformados por Alexis Cabrera Saavedra, Emanuel Cuaya Pérez, Uriel Dolores Mani, su servidor Jesús García Sánchez, Luis Isaac Pérez Pérez, Pedro Ramos Barbosa y Kevin Silva Mejía, del grupo Segundo B. Como concepto de la medición del trabajo, es un método investigativo basado en la aplicación de diversas técnicas para determinar el contenido de una tarea definida, fijando el tiempo de un trabajador calificado que invierte en llevarla a cabo con arreglo a una norma de rendimiento restablecida. También es una herramienta que nos ayuda a controlar la eficiencia del trabajo y así poderla incrementarla. Como objetivos de la medición del trabajo tenemos que incrementar la eficiencia del trabajo, proporcionar estándares de tiempo que servirán de información a otros sistemas de la empresa, como el de costos de programación de la producción, supervisión, entre otros. Surge la medición como una herramienta que, si es aplicada debidamente, dará resultados satisfactorios. Importancia y necesidad de la medición del trabajo. Ante las, ante las necesidades de la administración y supervisión de las empresas, surge la medición del trabajo como una herramienta que, si es aplicada por personas debidamente entrenadas, daría resultados satisfactorios. También surge de la necesidad de aprovechar mejor la mano de obra y reducir los costos de producción. Desarrollo del estudio de tiempo y relación con la simplificación del trabajo. El científico Frederick Taylor introdujo en 1881 las bases del sistema actual, las cuales son las siguientes: análisis de todas las operaciones, determinación del mejor método de ejecución, estandarización de los métodos, materiales, herramientas y equipos, exacta determinación del tiempo de un operador calificado normal necesita para ejecutar un trabajo. Esto con el fin de entender fácilmente el objetivo y las aplicaciones de la medición del trabajo. En la industria se ofrecen las siguientes definiciones: medición del trabajo, indica el resultado del esfuerzo físico desarrollado en función. Tiempo estándar, es el patrón que mide el tiempo regulado para terminar una unidad de trabajo. Aplicación del tiempo estándar. Actualmente, el tiempo estándar tiene muchas aplicaciones, entre las cuales se pueden citar las siguientes. Número uno, Número 1. Para determinar el salario devengable por esa tarea específica. 2. Apoyar a la planteación de la producción. 3. Facilita la supervisión. 4. Es una herramienta que ayuda a establecer estándares. 5. Ayuda a establecer las cargas de trabajo. 6. Ayuda a formular un sistema de costo estándar. 7. Proporciona costos estimados. 8. Proporciona bases sólidas para establecer. Y 9. Ayuda a entrenar nuevos trabajadores. Algunas ventajas son estas: reducir los costos y mejorar las condiciones obreras.
La medición del trabajo como factor eficiencia. La eficiencia se puede definir como el grado de rendimiento en el que se puede realizar un trabajo con respecto a una norma prescriptiva. Un análisis de factores relacionados con los eficientes de trabajo lleva revisión de un esquema. El siguiente: eficiencia, método, velocidad de los movimientos, habilidad, esfuerzo, condiciones de trabajo. La eficiencia es el resultado de la velocidad de los movimientos que efectúa el trabajo. Para medir los tiempos de trabajo existen dos premisas fundamentales. Las medidas deben de tomarse en cuenta que son escrupulosas, justificadas, es decir, con los mayores garantías que esté perfectamente realizada. 2. La medida deben de tomarse como en grado de exactitud estrictamente necesarios de acuerdo con la importancia de lo que se mira. Las principales técnicas utilizadas son las siguientes. Por estimulación, datos históricos. 2. Estudio de tiempos con cronómetro. 3. Por descomposición de micromovimientos de tiempos predeterminados. 4. Métodos de las observaciones instantáneas. 5. Datos estándares y fórmulas de tiempo. El objeto final de medida de trabajo es obtener el tiempo estándar de la operación o proceso o objeto de estudio. P es igual a personal, D es igual a descanso y C. Estudio de tiempos con cronómetro. El estudio de tiempos es para determinar con mayor exactitud posible con base a un número limitado de opciones. Un estudio de tiempos con cronómetro se lleva a cabo cuando se va a ejecutar una nueva operación o tarea. Se presentan quejas de los trabajadores. Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes. Surgen de Se presentan quejas de trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo que insume una operación. Surgen demoras causadas por una operación lenta que ocasiona retrasos en las demás operaciones. Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos y se detectan bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna máquina o grupo de máquinas. En cuestión a los pasos básicos para su realización, tenemos el punto 1, que es la preparación, y abarca selección de la operación, selección del trabajador, actitud frente al trabajador, análisis de comprobación del método de trabajo. 2, ejecución, obtener y registrar la información, descomponer la tarea en elementos, cronometrar, calcular el tiempo observado. 3, la valoración contiene el ritmo normal del trabajador promedio, técnicas de valoración, cálculo de tiempo base o valorado. Y continuamos con el punto 4, que son los suplementos. Contiene análisis de demoras, estudio de fatiga, cálculo de suplementos
y sus tolerancias. El punto 5, tiempo estándar, error de tiempo estándar, cálculo de frecuencia de los elementos, determinación de tiempo de interferencia, cálculo de tiempo estándar. En la división de operación en elementos, el elemento, parte esencial y definitiva de una actividad o tarea determinada por uno o más movimientos del operador. Y para las reglas con las cuales se seleccionan los elementos, tenemos A, los elementos deben ser de fácil identificación. B, los elementos deben ser lo más breves posibles. C, se deben separar los elementos manuales de los mecánicos. D, es necesario separar los elementos manuales a máquina parada de los de la máquina en marcha. Para el caso de las clases de elementos, tenemos lo que es el punto A, elementos regulares o repetitivos. B, elementos casuales o regulares. Y C, elementos extraños. Aquí podemos ver un diagrama mm, en el cual se representa de una forma más gráfica y un poco más entendible. Y lo tenemos todo separado. Tenemos con relación al ciclo, regulares, irregulares o de frecuencia extraños. Con relación al ejecutante, manuales, sin máquina, libres. Con máquina, máquina parada, máquina en marcha. La parte con máquina, automática, con avance manual, con vigilancia permanente, sin vigilancia permanente. Y con relación al tiempo, constantes y variables. En la relación con el ejecutante, los elementos se clasifican en elementos manuales, que contiene manuales sin máquina, manuales con máquina parada, con máquina en marcha. Dos elementos de máquina y abarca de máquina con automático y por lo tanto sin intervención del operador, y B de máquina con avance manual. En relación con el tiempo, se clasifican en elementos constantes. Son aquellos cuyo tiempo de ejecución es siempre igual. Por ejemplo, encender la luz, verificar la pieza, atornillar y apretar una tuerca, colocar la broca en el madril, etc. Y por elementos variables, que son los elementos cuyo tiempo depende de una o diversas variables, como dimensiones, peso, calidad, etc. Por ejemplo, aserrar madera a mano, barrer el piso, llevar una carretilla con piezas a otro departamento, pintar una habitación, entre otras cosas más. La valoración del ritmo de trabajo. La clasificación de la actuación es la técnica para determinar equitativamente el tiempo requerido por un operador normal para ejecutar una tarea. No hay método universalmente aceptado para clasificar la actuación, aun cuando la mayor parte de las técnicas se basan primordialmente en el juicio del analista de tiempos. Para el proceso de clasificación conduzca a un estándar eficiente y útil. Deberán satisfacerse de forma razonable dos requisitos básicos. La compañía debe establecer claramente la que se entiende por tasa de trabajo normal. En la mente de cada uno de los calificadores deben existir una aproximación razonable al desempeño normal. Ahora procedemos a ver lo que son los métodos de calificación.
En este caso contamos con 2 puntos. La nivelación. Cuando se utiliza este método, al evaluar una actuación del operador, se consideran 4 factores, de los cuales serían habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia, como podemos observar en las siguientes 2 tablas. Seguimos viendo las características principales de los factores de nivelación. El punto A sería la habilidad. Primero notaríamos la habilidad deficiente, empleado nuevo o no adaptado, no familiarizado con el trabajo, incierto en el orden debido a las operaciones, titubea entre las operaciones, comete muchos errores, movimientos torpes, no coordina su mente con sus manos, falta de confianza en sí mismo, incapaz de razonar por sí mismo o no puede interpretar bien los planos. Notamos lo que sería la habilidad regular, que sería familiarizado superficialmente con el equipo y ambiente. Esto quiere decir que pues tiene cierta experiencia, pero normal. Es inadaptado al trabajo durante largo tiempo, empleado relativamente nuevo, sigue el orden debido a de las operaciones, sin demasiado titubeo, un tanto torpe e incierto, pero sabe lo que está haciendo. Hasta cierto límite planea de antemano. Pierde tiempo a consecuencia de sus desaciertos, puede interpretar planos relativamente bien y produce lo mismo que el empleado de habilidad mala, pero con menos esfuerzo. La habilidad promedio trabaja con una exactitud razonable, tiene confianza en sí mismo, conoce bien su trabajo, sigue un proceso establecido sin titubeos apreciables, conoce sus herramientas y equipos, planea las cosas de antemano, coordina la mente y las manos, interpreta bien los planos, se muestra un poco lento en movimientos y realiza un trabajo satisfactorio. Ahora seguimos lo que sería el punto C, la habilidad buena. En este caso notamos una mejoría dentro de estas habilidades. Los titubeos se han eliminado totalmente, francamente mejor que el hombre medio, marcadamente inteligente, posee una buena capacidad de razonamiento, necesita poca vigilancia, trabaja a una marcha constante, bastante rápido en sus movimientos, trabaja correctamente y de acuerdo a las especificaciones, además de que puede instruir a otros menos hábiles y tiene movimientos bien coordinados. Ahora denotamos de esto la habilidad excelente, que trabaja rítmica y coordinadamente, tiene precisión de acción, muestra una velocidad y suavidad a la ejecución, completamente familiarizado con el trabajo, no comete equivocaciones, trabaja con exactitud, afectuoso, pocas mediciones y comprobaciones, obtiene el máximo aprovechamiento de su máquina y herramienta, tiene plena confianza en sí mismo, posee una gran fuerza manual natural y tiene velocidad sin sacrificar la calidad. Ahora nos vamos con el habilismo y notamos que trabaja como una máquina, es un operador de habilidad excelente que se ha perfeccionado, ha permanecido en su trabajo durante años, naturalmente adaptado al trabajo. Sus movimientos son tan rápidos y suaves que son difíciles de seguir, no parece tener que pensar en lo que está haciendo. Los elementos de operación se unen entre sí de tal manera que sus puntos de separación son difíciles de reconocer. Individualmente, indudablemente es el mejor trabajador de todos. En De el esto, punto B, siguiendo el punto B, es el esfuerzo. En primera instancia se tiene un esfuerzo deficiente. Pierde el tiempo claramente, falta de interés en el trabajo, le molestan las sugerencias, trabaja despacio y se muestra perezoso. Intenta prolongar el tiempo usando métodos inadecuados, tales como dar vueltas innecesarias en busca de herramientas o materiales, efectuar más movimientos de los necesarios, mantener en desorden su lugar de trabajo, efectuar su trabajo con una exactitud mayor que la necesaria y utilizar a propósito herramientas innecesarias e inadecuadas. De ahí pasamos al esfuerzo regular.
Tiene las mismas tendencias generales que el anterior, pero con una intensidad menor. Acepta sugerencias con poco agrado. Su atención parece desviarse de su trabajo, afectado posiblemente por falta de sueño, vida desordenada o preocupaciones. Pone alguna energía a su trabajo y utiliza métodos inadecuados tales como eh, es medianamente sistemático, pero no sigue siempre el mismo orden. Trabaja también con demasiada exactitud, hace su trabajo demasiado difícil, no emplea las mejores herramientas. No emplea las mejores herramientas, aparenta ignorancia sobre el trabajo que hace. Esfuerzo promedio. Trabaja con constancia, mejor que el regular. Es un poco escéptico sobre la honradez del observador de tiempos o de la dirección. Acepta sugerencias pero no pone en práctica ninguna. Parece frenar sus mejores esfuerzos. Con respecto al método, tiene una buena distribución de su área de trabajo. Planea, trabaja con buen sistema y reduce los movimientos perdidos. Esfuerzo bueno. Pone interés en el trabajo. Muy poco o ningún tiempo perdido. No se preocupa por el observador de tiempos. Trabaja el ritmo más adecuado a su resistencia. Consciente de su trabajo. Tiene fe en el observador de tiempos. Se interesa por los consejos y sugerencias y los pone en práctica. Constante y confiado. Sigue el método establecido. Está bien preparado y tiene en orden su lugar de trabajo. El siguiente es el esfuerzo excelente. Trabaja con rapidez. Utiliza el razonamiento tanto como las manos. Tiene gran interés en el trabajo. Recibe y hace muchas sugerencias. Tiene una gran fe en el observador de tiempos. No puede mantener este esfuerzo por más de unos días. Trata de mostrar superioridad. Utiliza el mejor equipo y los mejores métodos disponibles, que serían reducir al mínimo los movimientos innecesarios y trabajar sistemáticamente con su mejorabilidad. Y por último, se tiene el esfuerzo excesivo. Este tiene un ritmo imposible de mantener constantemente y se realiza el mejor esfuerzo desde todos los puntos de vista, menos el de la salud. Y con esto llegamos al final de nuestra presentación. Gracias por su comprensión.